la película se despega de la visión que tiene cualquier espectador. Me hace pensar que hay que seguir trabajando en acuerdos generales en el sentido de un humanismo penitenciario. Dando ciertas actividades para que el interno no estuviera encerrado las 24 horas solo pensando en su situación. El 1 de marzo de 2005, el entonces presidente de la República, Tabaré Vázquez, declaró la situación de emergencia carcelaria. A partir del hecho, en la cárcel de Canelones, comenzó a gestarse un programa de rehabilitación, impulsado por los reclusos. Andrea Villaverde y Vasco Elola filmaron durante 3 años un documental que se estrenó en 2013 y que acompaña este proceso. Hoy, en La Madeja, Desde Adentro, una historia en la cárcel. Bienvenidos a este episodio de La Madeja. Hoy en los estudios de la FIC nos acompañan los realizadores de Desde Adentro, Andrea Villaverde y Vasco Elola. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, Andrea, tu vínculo con la cárcel de Canelones arrancó en el 2003, porque bueno, como periodista del Espectador cubriste ese hecho. ¿Cómo siguió después ese vínculo, esa relación? En 2003 yo no llegué a ir a la cárcel, sino que una de las personas que estaba presa llamó por teléfono a la radio en la que yo estaba trabajando y bueno, en realidad fue una cosa bastante casual, fui yo que atendí el teléfono y hizo esta denuncia de que había habido un motín y de que bueno, quería denunciar algunas situaciones que se estaban viviendo en la cárcel. Lo que sucedió fue que 2 años después, en 2005, después que ya había ganado el Frente Amplio, había habido un cambio de gobierno, bueno, las condiciones en la cárcel cambiaron y ahí fue que él se acordó de mí y volvió a llamar y querían, bueno, que él afuera se enterara, querían comunicarlo hacia afuera, un poco para pedir ayuda, pero también para que, bueno, se supiera lo que estaba pasando. Y ahí sí fue que yo fui a la cárcel a hacer una cobertura en principio para ese programa en el que yo estaba. Justamente, ¿qué fue lo que viste para contar la historia? ¿Qué fue lo que viste que te llamó la atención y dijiste, esto lo tengo que contar? Lo que yo vi fue un grupo de personas, de hombres, que estaban intentando cambiar su vida a partir de organizarse de una manera que estaban tratando de generar una experiencia nueva, estaban tratando de hacer algo nuevo que nunca habían hecho ellos tampoco en sus vidas. Me pareció de una riqueza impresionante porque venían con muchísima fuerza, con un impulso muy grande de organizarse para empezar a trabajar, para empezar a cambiar la realidad, la situación del encierro, ¿no? de la reclusión. Vasco, tú te uniste luego al proyecto, ¿no? Cuando ella ya planteó, bueno, vamos a hacer un documental. ¿Con qué desafíos creativos te encontraste a la hora de generar este documental, teniendo en cuenta que venís del área de la publicidad? Bueno, en realidad venir del área de la publicidad puede ser una desventaja importante porque vas a estar haciendo un documental
Yo lo tomé como una ventaja, no quería hacer lo que estaba haciendo todos los días. Y para eso siempre es bueno conocer las reglas para decir no las voy a estar siguiendo. Puede suceder lo contrario, gente que nunca trabajó en publicidad y está haciendo documentales y de repente ves que hacen un planito que dices, ay, le gustó hacer este plano porque está muy influenciado por el mainstream de ese momento. Pero en realidad mi problema era, que ya lo hablamos pila de veces con Andrea y con todo el equipo, era no tenemos guión, no hay, es imposible pensar en un guión. Como esa discusión que siempre se da con los documentales, bueno, ¿cómo escribís un guión? En este caso no sabíamos ni siquiera quiénes eran los personajes. Y mi problema, en todo caso, ella estaba muy determinada en hacer una historia del proyecto de rehabilitación. Y mi tarea era definir quiénes eran los personajes, cómo tratarlos y encontrar un hilo dramático para seguirlo independientemente de lo que ella quería hacer. Acá estamos hablando de que ella era la productora ejecutiva, no era simplemente la que estaba ahí. Entonces teníamos un diálogo en esos términos. Ella tenía una determinación de lo que quería hacer y yo tenía, en todo caso, las reservas y la experiencia para decir, bueno, tenemos que tener cuidado con esto porque podemos, si seguimos haciendo la historia del proyecto de rehabilitación, va a quedar un periodístico, no un documental. ¿Qué razones los llevaron a elegir a Catuca y Medina, los protagonistas de esta historia, como las historias centrales desde adentro? En realidad lo que pasa es que Catuca y Medina de alguna manera eran los líderes del proyecto. Catuca es una persona con un histrionismo muy importante, con una llegada a toda la cárcel, digamos, a todos las personas que estaban privadas de libertad en ese momento, y Medina aportaba, digamos, una cosa como más intelectual o más preparada, pero ellos eran los dos líderes, ellos estaban liderando el proyecto. Es Catuca el que se comunica conmigo, el que me llama para que yo vaya. Entonces ahí ya había dos personas que de algún modo, la suerte que corrieran ellos, de alguna manera te dabas cuenta rápidamente de que era la suerte del proyecto, era la suerte de ellos, ¿no? De todas maneras eso no estaba claro al inicio, o sea, yo elegí no tenerlo claro porque si por más que eran los líderes podían ser un coprotagónico o un secundario y nosotros seguir a otros que dieran más resultado en términos dramáticos, digamos. Claro, después empezaron a aparecer, esos otros que aparecen en la película, que filmamos mucha más gente, filmamos muchas más historias que quedaron por fuera, ¿no? Cuando nosotros empezamos, que fue en el 2006, era una oportunidad difícil de no meterse y sobre todo planificamos, me parece bien, cómo íbamos a enfrentar este desafío. Vasco nos mencionaba los desafíos de unir esas dos visiones, la visión periodística y la visión de la publicidad. ¿Cómo fue ponerse de acuerdo? Sí, en realidad, discutimos muchísimo. En realidad estuvimos, durante todo el proceso discutimos mucho. Pero sí hubo una cosa que nos propusimos desde el principio, porque éramos un equipo de 4, porque Kiko, no solo Mario que era el productor, sino Kiko que era el otro que cubría todo el resto de las áreas, también participaba de la conversación, íbamos los 4 juntos, regresábamos los 4 juntos, estábamos toda la experiencia juntos,
Y para que no se existiera lo que yo siempre le llamé las charlas de pasillo, que son horribles para la producción, que 2 o 3 personas que están encargadas hablan en el corredor o en la cafetería o donde sea, y todo el resto queda por fuera y quedan cosas instaladas que después no sabes bien quién las está manejando. Y además, por salud mental y de la pareja, el 70% de lo que hablábamos de la película era vía mail. Porque no sé si los espectadores saben, pero ellos son Sí. pareja. Dato importante a mencionar. Y estábamos conviviendo todo el día y las cosas sobre el proyecto iban también, o sobre todo en mail, entre nosotros, comunicando al resto, y además eligiendo ese espacio, porque si no se entrevera demasiado todo. La película se despega de la visión que tiene cualquier espectador que ve dramas carcelarios de nuestro país en la televisión. Rehuimos el morbo, tratamos de hacer algo con sumo respeto para todas las partes. Y eso es lo que nos permitió ir durante 3 años a la cárcel. En el documental ustedes no nombran los delitos por los que están privados de libertad los reclusos. ¿Por qué se toma esta decisión? ¿Sentían de alguna manera que los podían estigmatizar si se contaba ese detalle? Absolutamente. Fue una decisión tomada desde un principio, porque además también desde el punto de vista, eso fue una decisión desde el punto de vista periodístico, digamos, evitar el prejuicio de decir, bueno, este es y el delito, ¿no? Yo tenía la intención de relacionarme con el hombre, la persona que estuviera enfrente mío y no con el prejuicio del delito que hubiera cometido. Así que en realidad algunos contaron por qué estaban, otros nunca supimos. Bien. ¿Y qué otros cuidados tuvieron en torno a qué información revelar o manejar en el documental? Bueno, de todos, lo que se te ocurra, pero bueno, eso te puede decir mejor Andrea. Yo también intervenía todo el tiempo en las preguntas, pero tratábamos de no llegar a lugares donde también terceros estuvieran involucrados. Tenés que trabajar con fuentes y personas y circunstancias donde ya tienen un estigma arriba, están presos, cometieron un delito. Tus personajes no tienen la credibilidad que pueda tener cualquier otro personaje que puedas tomar ahí. Entonces tenés que cuidar mucho, además de que no tenés ninguna forma muy cierta de refrendar o documentar lo que te están diciendo. Pero más allá de eso, era la intimidad de gente que estaba muy vulnerable, entonces veníamos nosotros con la cámara y después tirás todo para la pantalla y que se arregle como pueda, y no está bueno, no era el tema. Nosotros tratamos de siempre, digamos, en los diálogos que teníamos con ellos, las preguntas, de ir hacia el objetivo que teníamos nosotros, que era mostrar un proceso. Por algo nos planteamos, digamos, hacer un seguimiento, o sea, fue un rodaje que duró, bueno, estuvimos 3 años metidos adentro de la cárcel, porque la intención era documentar un proceso. Entonces, cada vez que los planteos o la conversación se iba de tema, yo trataba de volver siempre a cuál era nuestro objetivo, pero incluso con ellos, porque en realidad, de alguna manera, ellos también formaban parte del proyecto, en el sentido de decir, bueno, somos un equipo que estamos documentando un proceso, y las partes, digamos, los temas personales
quedaban afuera. No solo los personales, es abrumador la cantidad de frentes que se te abren cuando haces algo así. Claro. La situación en la cárcel, la relación con la policía, los delitos que cometieron, el afuera, la familia, o sea, y empezás a realmente hacer, teníamos 18 temas. Claro, podríamos haber hecho otra cantidad de películas, incluso con las mismas, casi que con el mismo material o un poquito distinto, capaz que podríamos haber hecho otra película. Y nuestra misión, así como estábamos enfocados, es decir, no, pará, estos son los 3 temas, no nos metamos en ningún otro porque no vamos a tener la capacidad para mostrarlo, y además no teníamos la forma de documentarlo. Che, Catuca, ¿Qué? el cambio de Del Puerto, el director, ¿cómo lo ves? Del Puerto era un caballero, el tipo. El tipo, a pesar que era un policía, era un caballero y sabía manejar la cárcel. Él sabía las necesidades de los presos y él trataba de estar tranquilo él, que estén tranquilos los policías y que esté tranquilo el preso. No estoy de acuerdo. Sea lo que sea, que no estudien, que no reviman. Son horas que están los gurises ahí que están con la cabeza en otro lado. No estoy de acuerdo con esas cosas. ¿Y quién la sacó? ¿El director? Sí. ¿El director? Yo estuve del periodo del 2003 al 2007. Y bueno, nosotros ahí lo que hubo fue un tema de modificación del sistema carcelario en la ley del 2x1, la redención de trabajo por estudio. Y bueno, en realidad no se experimentó un cambio así profundo en el sistema carcelario, ¿no? No lo experimentamos a eso. Más o menos seguimos trabajando como veníamos y eso sí, fuimos cada vez acrecentando todo lo que eran los trabajos de rehabilitación, dando, por ejemplo, generando una quinta, una carpintería, dando ciertas actividades para que el interno no estuviera encerrado las 24 horas solo pensando en su situación. Bueno, justamente hablando del tema de la estigmatización y de toda la problemática, hay ciertas herramientas que en la Constitución dicen que los centros carcelarios deberían dar a sus reclusos, como son la aptitud del trabajo y el reeducar. ¿Ustedes qué piensan, qué rol creen que cumplió las iniciativas de rehabilitación por parte de los reclusos en la cárcel de Canelones? Yo creo, capaz que me equivoco, pero yo pienso que esa experiencia entre los años 2005 y 2009 que se desarrolló en la cárcel de Canelones o fue un antecedente relevante para lo que sucedió después, o por lo menos para lo que sucedió después en los papeles. Una vez que se crea el Instituto Nacional de Rehabilitación, hay que pensar que en esa época no había Instituto Nacional de Rehabilitación, había una Dirección Nacional de Cárceles que dependía directamente, o sea, era una dirección dentro del Ministerio del Interior. No tenía ningún tipo de independencia institucional. Por lo tanto, lo que sucedía dentro de cada establecimiento carcelario dependía muchísimo de la impronta que tuviera el director que estuviera en ese momento. Entonces, en 2005 se dio una conjunción en la cárcel de Canelones en la que, estaban estas personas privadas de libertad que tomaron una iniciativa, pero había también un director que había reprimido un motín muy fuerte en el año 2003 y que había empezado a darse cuenta de que había que hacer otra cosa. Y como la declaración de la emergencia carcelaria en marzo del 2005 habilitó la posibilidad de organizar estas cuestiones, de que los reclusos pudieran empezar a trabajar, a estudiar y qué sé yo, se dieron esas dos cosas y a mí me parece que fue un antecedente muy importante. Pero
Pero ahí también tiene que estar la parte de nosotros como directores, de darle valor a esa persona que está procesada, de que se sienta que es parte, que es importante, que es reconocida. Es decir, porque todos también tenemos un cierto orgullo, un ego que nos hace que cuando somos bien valorados, también buscamos no fracasarle a la persona que confió en nosotros. Y lo que saco de eso es que la colaboración que tuvieron toda la población y mismo los policías que trabajaron, que cooperaban en la seguridad con el proyecto. Estamos acostumbrados a que los medios de comunicación se acerquen a la cárcel de una manera esporádica. Por ejemplo, Emergencia Carcelaria se cubre eso, pero no es algo que sea largo en el tiempo. Y en su caso, ustedes estuvieron 3 años filmando. ¿Qué creen que lograron con esa cercanía y con ese espacio de tiempo yendo a la cárcel? Decirle a cualquier persona que esté en un medio de comunicación y vaya 2 días a la cárcel y se sienta con autoridad de opinar sobre eso, que nosotros fuimos 3 años y lo único que aprendimos es que no podemos opinar mucho más de lo que estamos diciendo ahora. Sí, yo estoy de acuerdo, bastante de acuerdo. Sí, y de todas maneras yo lo que quería decir es que el cambio o lo que pasaba en ese momento, o por lo menos lo que yo percibía que pasaba en ese momento, era justamente que había un proceso. ¿Por qué digo que esto, que me parece que fue importante? Me parece que fue importante porque creo que de alguna manera se queda demostrado, entre comillas, pero bueno, queda demostrado que es tanto lo que hay por hacer, digamos, que solamente se pueden generar cambios a un largo plazo. Hay que darle tiempo a las cosas. Y sobre todo hay que explicarle, hay que explicarle a la gente que los que tienen que aprender más sobre lo que están hablando son los que hoy hablan desde afuera y preparan y cocinan a un público que está escuchando determinadas cosas y las que quiere escuchar al respecto. Entonces parece que la solución es encerrarlos y meterlos ahí al olvido, cosa de que durante 3 o 4 años, y estadísticamente de las cosas más sólidas que hay es cuanto más presos, más cerradas están las cárceles y cuanto más eso se constituye en una solución rápida, más problemas va a haber afuera, generados incluso desde adentro de la cárcel. Entonces, hay una falsa idea que está alimentada por los que hablan del tema de que meter más gente presa va a resolver el problema y lo único que hacen es aumentarlo. Pero eso no es una opinión, eso es datos. Justo con todo esto que están hablando, les digo, ¿no? Han pasado más de 10 años desde que se estrenó Desde Adentro, entonces, ¿piensan que sigue reflejando la realidad de los centros carcelarios respecto a todo esto que veníamos hablando? No, claramente, o sea, lo que se ve en la película no lo refleja, partiendo de la base ya de que el hacinamiento es muchísimo mayor ahora, hay mucha más gente privada de libertad, por lo tanto las condiciones son notoriamente peores, se sabe además por los informes que hay anualmente. Pienso también que de alguna manera lo que sigue vigente son algunas de las cosas que ellos transmiten en la película, ¿no? Pienso que un poco atando con lo que decía el Vasco, que uno no lo piensa, a mí fue una de las cosas que más me marcó durante ese tiempo, y es pensar lo que es estar privado de libertad, o sea, estar en un lugar donde todos los días son iguales, donde estás obligado a estar 24 horas al día con gente que no elegiste, en condiciones en las que de las que ninguno puede salir. El fenómeno que tanto nos atrae a los humanos y que leemos permanentemente en novelas policiales, películas, del delito, la transgresión de que unas personas
dañen, lastimen a otros de distintas maneras. Entonces, yo creo que es un desafío permanente, pero que nos hace pensar que hay que seguir trabajando en acuerdos generales, en el sentido de un humanismo penitenciario, y entender que la sanción penal es una etapa. Por lo tanto, hay que pensar en la integralidad de las respuestas y no solamente una parte que puede ser la parte del control o la parte hasta del castigo, por más que la cárcel no son para castigar, sino todas las otras dimensiones humanas que hay que atender para que haya paz social. Estamos llegando al final del programa y para cerrar me gustaría preguntarles qué representó desde adentro, tanto a nivel profesional como a nivel personal para ustedes. A mí me cambió la forma de ver el mundo. Me di cuenta de la brecha cultural enorme que hay en una sociedad tan chica como la nuestra, en un país tan chico como no puedo ni imaginar lo que es en un país más grande, pero en el Uruguay, que somos 3,5 millones, que siempre estamos hablando de que somos poquitos, de que nos conocemos y qué sé yo. Bueno, hay una distancia cultural enorme y a mí fue lo que más de alguna manera fue el aprendizaje mayor que yo saqué de la película. De la experiencia, perdón. Y la otra cosa, independientemente que estoy de acuerdo con todo lo que dice ella, también te da la idea de que mira que a vos también te puede tocar. Porque tiene que ver con también lo de categorización de los delitos. Vos decís un homicida, ¿en qué circunstancias? ¿Cuáles eran las condiciones? ¿Por qué ese tipo hizo lo que hizo? Cada historia es diferente, cada universo es único, entonces nos puede tocar. No hay un ellos y un nosotros, digamos. Cuando uno intenta hacer esa división, de alguna manera también la hace para poder seguir caminando, para seguir adelante, porque si uno está todo el tiempo pensando en esto, es difícil. Bueno, llegamos al final de este episodio de La Madeja. Les invitamos a que puedan visualizar el documental y a discutir de estos temas que tan importantes son. Muchas gracias Vasco y Andrea por habernos acompañado en los estudios de la FIC y por haber compartido con nosotros y con los espectadores su experiencia. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.